Buenas tardes para todos. Me presento, soy Daniela Cuervo y seré la monitora que los acompañará durante la conferencia. A nombre de la Gerencia de Educación Continua y la Universidad del Rosario, queremos darle la bienvenida nuevamente a este webinar titulado Colombia en la Guerra de Corea, con el tema de hoy sobre el gobierno de Laureano Gómez y el conflicto coreano. Durante la conferencia los micrófonos permanecerán silenciados, con la finalidad de evitar retornos de sonido y cualquier tipo de interrupción. Al finalizar la conferencia, habrá un espacio disponible para aquellas personas que deseen realizar preguntas a nuestro conferencista. Para ello, pueden utilizar la opción de levantar la mano y les habilitaremos el micrófono, o si prefieren, también pueden escribir sus preguntas directamente en el chat y nuestro conferencista las resolverá al final. Hoy nos acompaña el doctor Hernando Andrés Pulido, antropólogo y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Historia de la Universidad de los Andes y docente del programa de Historia en la Universidad del Rosario. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí. Listo, muchas gracias. Entonces, permítanme, voy a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. ¿Se ve bien ya, Daniela? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, bien, quiero darles una bienvenida a los asistentes. Gracias por acompañarnos en la segunda sesión de charlas sobre Colombia y la Guerra de Corea, que se han organizado junto con Educación Continua y el programa de Historia, que son unas charlas de tipo conmemorativo. Hoy tenemos entonces la segunda charla. La semana pasada inició el profesor Andrés Jiménez haciéndonos un contexto general sobre la cuestión de la Guerra Fría y América Latina para poder pasar hoy el día de hoy ya a centrarnos de manera más específica en la situación de Colombia a mediados del siglo XX para intentar resolver una pregunta que sigue siendo vigente dentro de los estudios, dentro de la historiografía colombiana en general, los estudios históricos, y es ¿por qué Colombia termina yendo a una guerra que está al otro lado del mundo y que, digamos, en principio pareciera que no le beneficia directamente, no le reporta beneficios ni al país ni en general atiende a los intereses de la propia América Latina, ¿no? Entonces, ese es un interrogante, es una particularidad, un episodio muy específico de la Colombia a mediados del siglo XX, que entonces yo solamente pues voy a señalar algunos asuntos generales para reflexionar con ustedes. Primero, entonces, tenemos que recordar, irnos a esa otra parte del mundo, ¿sí? Hacer un viaje hasta Asia, hasta la península coreana, ¿no? Para intentar ubicar primero de manera muy sencilla qué fue la Guerra de Corea, ¿sí? Más o menos por qué ocurrió, ¿sí? Para poder tratar posteriormente el asunto de por qué Colombia termina interviniendo en ella. Entonces, la península coreana está en una zona de Asia que digamos, es estratégica, pero también ha estado llena de tensiones geopolíticas. El antecedente, digamos, más inmediato de la Guerra de Corea, que va del 50 al 53, fue que la península coreana estuvo ocupada por los japoneses entre 1910 y 1945. Nosotros ahorita tenemos una serie de imágenes de Corea pues como una gran potencia global que es, y muchos que no conocemos la historia de ese país, de esos dos países, ¿no? Porque es Corea del Norte y Corea del Sur, pasamos o desconocemos totalmente ese pasado en el cual la península coreana pues fue una colonia, ella misma, de los japoneses, del imperio japonés, cuando este empezó a consolidar su expansión por toda el Asia, ¿no?
Entonces, la península coreana pues fue un territorio anexo del Japón, pues con todos los problemas, con todas las consecuencias que yo iba a traer. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón es derrotado, ¿sí? Por los aliados, por los Estados Unidos específicamente, tras las bombas nucleares de Nagashima, las dos bombas nucleares, la de Hiroshima y la de Nagasaki, excúsenme. Entonces Japón pues se tiene que rendir, ¿sí? Y son los aliados junto con la Unión Soviética los que van a intentar decidir en qué términos se va a dar esa rendición y esa retirada de los japoneses de la península coreana. Y en este sentido, en 1945, en una de estas conferencias, digamos, que van a plantear lo que fueron las divisiones geopolíticas de posguerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se van a repartir la península coreana. Nosotros vamos a ver esos episodios donde durante la Guerra Fría, en los cuales las dos grandes potencias pues se van a repartir territorios entre ellos. Entonces, esto va a ocurrir, por ejemplo, después en Berlín, en Alemania. ¿Sí? Alemania se la van a repartir, la ciudad de Berlín va a quedar dividida. Y también lo vamos a ver posteriormente en lo que hoy es actualmente Vietnam, ¿sí? Sí, territorios divididos entre las dos potencias. Eso mismo es lo que le va a pasar a la península coreana desde 1945. Ese acuerdo se hizo en la que se conoce como la Conferencia de Teherán. ¿Qué fue lo que además se decidió? Pues, digamos, cuál iba a ser la forma, digamos, de gobierno, ¿no? Mientras se solucionaban unas elecciones, bueno, cómo se iba a administrar ese territorio. Y ese territorio queda en una especie de régimen, de hecho así se llamaba, de régimen tutelar, y ahí es cuando entran un poco las Naciones Unidas, que es otro organismo pues que está recién formado, es producto pues de la Segunda Guerra Mundial, del proceso de pacificación y el nuevo orden global que se impone después de esa confrontación mundial. Ahí es cuando entra la ONU, digamos, un poco a regular esas relaciones administrativas, esas tensiones que ya están surgiendo entre los soviéticos y especialmente los estadounidenses, que son los que van a estar ocupando dos porciones bien separadas de la península. Al norte van a estar los soviéticos y al sur van a estar los estadounidenses. Y en 1948 la ONU va a convocar unas elecciones, digamos, democráticas. Ahí va a salir, digamos, un personaje elegido que va a intentar gobernar desde Corea del Sur, pero el norte, que ya, digamos, está en su proceso, en un proceso, pues, digamos, ya está cayendo bajo la órbita del comunismo internacional, no va a aceptar el resultado de esas elecciones. Entonces esto va a añadir una tensión adicional a la que ya estaba sufriendo la península coreana. ¿Cuál es la cuestión entonces? Esta división de la península coreana va a ser arbitraria. No sé si en mi puntero va a ocurrir aquí en esta línea verde que marca el mapa, que ese es el famoso paralelo 38, ¿sí? El paralelo 38, que fue una división arbitraria que se escogió entre los dos poderes hegemónicos dominantes, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se pasó la línea y se dijo, por ahí se pasa. Ustedes saben que muchas veces en otras ocasiones de la humanidad, pues las grandes potencias han decidido una serie de divisiones pues que son arbitrarias. Esta división del paralelo 38 entonces va a partir a Corea en dos, efectivamente, en dos regímenes, en dos que están, digamos, afiliados a dos modelos, ¿sí? De lo que debía ser el mundo y las relaciones geopolíticas, uno afiliado a la Unión Soviética, repito, y el otro a los Estados Unidos. Y el resultado de estas elecciones de 1948, pues lo que va es añadir una serie de tensiones, ¿no? Adicionales a lo que ya estaba ocurriendo al mismo tiempo en Europa, donde pues ya Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en roces, ya se estaban separando. Eso nos lo explicó un poco mejor en la pasada ocasión el profesor Andrés Jiménez. Y en 1950, no se sabe muy bien, eso está por estudiarse, pero se supone que fue con la complacencia de la Unión Soviética, el ejército coreano
atraviesa ese paralelo 38 en sentido sur para buscar invadir la parte, digamos, occidental estadounidense y reunificar el país, ¿sí? Entonces, en el mapa tenemos unas etapas de lo que fue esa guerra. En esa primera etapa, lo que es junio, septiembre de 1950, aquí con esta flecha marrón, se nos muestra pues la ofensiva y el avance de las tropas norcoreanas. En una segunda etapa que fue increíblemente rápida, digamos que esa fue la sorpresa que se llevó la Unión Soviética y Corea del Norte, es que una respuesta muy rápida, Estados Unidos junto con la Unión Soviética, perdón, junto con la ONU, perdónenme, van a, van a, van a hacer una respuesta militar increíblemente rápida, se van a organizar y van a crear un comando unificado con la ONU que lo que va a organizar es un desembarco en la península coreana para poder retomar el área que habían ganado las tropas norcoreanas. La tercera etapa, aquí entra otra, digamos, otro capítulo de la Guerra Fría que es muy importante, y es que en 1948 pues China tuvo su revolución triunfante, su revolución comunista, y cuando China se siente amenazada por el ingreso de las tropas del Comando Unificado de la ONU lideradas por los Estados Unidos, entonces China va a intervenir inmediatamente y va a decir, pues ella no, que China no va a tolerar que a un vecino de ella, que en este caso es Corea del Norte, pues se lo amenace. Entonces China, que es un país que apenas está saliendo hacia 1950, pues de toda su situación de revolución, de toda su situación colonial, que es larguísima, que comienza en el siglo XIX, pues digamos, es un país que está luchando por salir apenas adelante, pues lo que tiene sobre todo es material humano, ¿no? Entonces van a mandar una gran cantidad de gente, un ejército grandísimo, no siempre muy bien armado, no siempre muy bien apertrechado, pero que va a lograr equilibrar la situación entre las dos Coreas. Finalmente, y que es la parte, digamos, complicada de esta guerra, es que esta guerra termina en 1953, ahorita lo vemos con un poquito más de calma, sin ningún resultado realmente contundente ni de un lado ni del otro, ni para la Unión Soviética de China, ni para los Estados Unidos. Entonces va a ser una guerra increíblemente costosa en términos humanos, en términos de destrucción de infraestructura, de inversión militar, pero realmente no va a lograr, digamos, ninguna de esas dos potencias con China, que sería la tercera que está ahí, la tercera fuerza geopolítica importante, pues, digamos, voltear el juego geopolítico para un lado que sea favorable, ¿no? Entonces, en 1953, el 27 de julio, se declara un alto al fuego, hay unas tablas ahí, un empate, y esta es la situación con algunos cambios, por supuesto, significativos, pero la situación en términos, digamos, de la geopolítica de la península coreana es esta. Hay dos Coreas, ese es el resultado, dos Coreas que no se logran reconciliar además. Entonces es un poco el resultado de la guerra de Corea, que es, por supuesto es mucho más amplia, mucho más detallada, pero pues yo la estoy intentando sintetizar aquí por motivos expositivos. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese enfrentamiento? Ya lo señalé, el primero es que el conflicto termina en tablas, digamos, en empate, por así decirlo, ¿no? La península coreana queda dividida hasta el presente en dos, una Corea del Norte, que se identifica pues con un modelo político, ideológico, económico de tipo comunista, y la Corea del Sur, que nosotros conocemos actualmente como una de las grandes potencias globales, pues que aún está afiliada a los intereses de los Estados Unidos y otros países occidentales en general. El segundo punto es que la Guerra Fría se globaliza en Asia, por así decirlo. Digamos, es un conflicto que sobre todo el roce empezó en Europa, ¿sí?
y que poco a poco y de manera muy rápida se va ampliando a otras regiones del mundo. Nosotros ya lo vimos con el profesor Andrés Jiménez en la pasada sesión. América Latina también va a formar parte de ese conflicto que se va globalizando, obviamente pues no con la misma importancia que otros lugares del mundo, y también le toca a Asia, que va a ser un lugar de tensión permanente durante toda la Guerra Fría. Yo ya mencioné, por ejemplo, pues la cuestión de Vietnam, que va a ser un conflicto larguísimo, y de manera irónica, porque la historia es así, es irónica, el gran beneficiario de esta guerra va a ser Japón. A Japón, que fue la antigua potencia que ocupó la península coreana. Uno dice, pero ¿por qué no? Si Japón pues estaba completamente derrotado, perdió todas sus posesiones en Asia después de esa derrota, incluido pues la península de Corea. Y lo que ocurre es que Japón, pues por estar tan cerca a la península coreana, va a servir como un sitio de abastecimiento de las tropas que van a ir a luchar contra el comunismo internacional, de las tropas que convocó la Organización de Naciones Unidas. Entonces, Japón va a aprovechar esa circunstancia pues para mejorar su infraestructura, le van a llegar dineros, entonces va a empezar, digamos, a ascender su carrera muy rápida, también, digamos, meteórica, de convertirse en unas pocas décadas tras semejante desastre que vivió pues en otra de las grandes potencias globales. Esta guerra, por otra parte, tuvo un enorme coste de pérdidas humanas y materiales que pues uno nunca logra como investigador, como historiador, transmitirlo solamente con las estadísticas. Entre los estimados son entre 2 y 3 millones de personas muertas, casi todos, la gran mayoría pues civiles, como suele ocurrir en todas las guerras. Yo no quise traerme como una imagen de pronto de una fotografía o algo así. En la parte de arriba de la pantalla está el cuadro de Pablo Picasso de 1951, Masacre en Corea, que lo que le está haciendo es una crítica, en este caso, a la intervención estadounidense en Corea, pues que se ensañó, estadounidense y sus aliados, por supuesto, que se ensañó particularmente con la población civil, ¿no? Entonces él le hizo un cuadro a la guerra de Corea y a los civiles pues muertos ahí. Y la otra cuestión, pues una infraestructura totalmente devastada, es decir, las dos Coreas, pero sobre todo Corea del Sur, que fue la que más sufrió, porque pues fue la que se quiso invadir y la que se defendió, por así decirlo, al mismo tiempo, va a quedar totalmente destruida. Y durante mucho tiempo, durante varias décadas en la posguerra, eh, Corea del Sur va a ser un país subdesarrollado, va a ser un país muy pobre. Ese ascenso que nosotros hemos visto en las últimas décadas, pues realmente es sorprendente, es un fenómeno histórico sorprendente. Pero la historia de Corea del Sur en la segunda parte del siglo XX pues también va a estar llena de todo tipo de arbitrariedades, va a tener dictaduras apoyadas por los Estados Unidos, regímenes autoritarios, golpes de Estado, sí, que es una historia que nosotros no conocemos muchas veces. Nosotros vemos de Corea del Sur como la cara actual, ¿no? Digamos que es esa cara de una nación pues muy moderna y desarrollada. Entonces, unas pérdidas económicas y en vidas humanas pues enormes, y en este sentido pues se considera que la guerra de Corea pues realmente es el primer conflicto armado grande de la Guerra Fría, ¿no? Y después pues van a seguir otros en todo el mundo de muy distinta intensidad. En este caso, el ejército estadounidense hizo presencia, los soviéticos no se metieron directamente, pero China sí. Va a haber otras guerras que las potencias van a pelear es a través de sus aliados y no, digamos, no directamente, que es lo que se conoce, los politólogos lo llaman las guerras proxy, es decir, las dos potencias evitan el enfrentamiento directo y utilizan, digamos, unos peones geopolíticos. En este caso, pues Estados Unidos sí estuvo presente ahí, pero estuvo acompañado por una misión de las Naciones Unidas, digamos, ese es el estreno también de las Naciones Unidas en términos militares.
Entonces, por qué Colombia va a ir a la guerra de Corea? ¿Sí? Aquí entonces nosotros tenemos que ubicarnos nuevamente en las circunstancias latinoamericanas y de manera más específica en la de nuestro país, en lo que eran pues mediados del siglo XX. El profesor Andrés Jiménez pues habló de una especie de reacción, ¿sí? A todos los procesos democráticos que hubo más o menos entre la década del 30 y el 40, apoyados por la apertura también de las relaciones estadounidenses, justamente con motivo de la Segunda Guerra Mundial en relación, digamos, con los países latinoamericanos, ¿no? Toda esta parte de la política del buen vecino que hizo Franklin Delano Roosevelt, pues para contar con los demás países de América Latina y sus recursos, ¿no? Como aliados para enfrentar al enemigo fascista. Eso pues va a terminar tras la Segunda Guerra Mundial y todos esos procesos, digamos, de democratización que hubo en nuestros países, de fortalecimiento de los sindicatos, de avance, digamos, de los partidos políticos, todo eso pues se va a echar para atrás en este momento, justo en medio de la confrontación de los Estados Unidos con la Guerra Fría, perdón, con la Unión Soviética, excúsenme. Entonces, todos estos países van, digamos, a echar para atrás, por así decirlo, todas estas reformas, todas estas medidas, todo este espacio reformista que hubo. Y nosotros tuvimos 3 gobiernos, cabe recordarlo que digamos, protagonizaron esa reacción, ¿no? Antidemocrática, autoritaria, también hay que decirlo, que fueron el gobierno de Mariano Ospina Pérez, ¿sí? El gobierno de Laureano Gómez y la dictadura militar de Rojas Pinilla, ese periodo que va del 46 a 1957, es decir, más de 10 años, una década. Tiene diversos nombres, se le suele decir la segunda hegemonía conservadora o la restauración conservadora, porque supone un regreso en general del Partido Conservador al poder, aunque van a ser 10 años muy turbulentos. Ese conservatismo pues va a tener muchas luchas internas, y en general va a ser un periodo muy turbulento, como muchos de ustedes saben, para la historia del país en general. Mm, em, entonces, ¿quién es la persona que va a impulsar que Colombia se meta en una guerra que, digamos, en principio no le trae ningún beneficio directo, ¿no? En términos, digamos, territoriales, geopolíticos? Va a ser el señor que está a la izquierda, en la foto grande que ustedes lo conocen, es Laureano Gómez, elegido presidente entre el 50 y el 51, más o menos, digamos, de manera efectiva duró su presidencia, porque por enfermedad él tuvo que dejar el cargo y dejárselo al señor que está abajo, Roberto Urdaneta Arbeláez. Entonces ahorita ya los historiadores hablamos es del gobierno Gómez Urdaneta, ¿no? Que fue del 50 al 53 hasta que Gustavo Rojas Pinilla les dio un golpe de Estado. ¿Cuál era la cuestión? Hay unas discusiones ahí en historia, pues realmente siempre se están buscando nuevas explicaciones a los procesos. Hay unas discusiones en torno a la significación de este gobierno. Por lo general es un gobierno que se lo asocia pues con el sectarismo político, con la violencia política, lo cual pues es cierto, ¿no? Pero también, digamos, ahí se intentó, al menos, digamos, para este tema, se intentó que Colombia, y ahorita lo vemos con calma en la siguiente diapositiva, fuera un actor relativamente relevante en la geopolítica regional, digamos, en las relaciones internacionales de América Latina, al presentarse como un aliado de los Estados Unidos. Entonces, esa no era una novedad, eso lo hicieron los presidentes anteriores, pero Laureano Gómez pues intentó reforzar esa posición justo en el momento en que
allá en la península coreana pues se daba este primer gran enfrentamiento bélico de la Guerra Fría. Primer asunto, ¿por qué va Colombia a la guerra de Corea? Entonces, primer asunto, porque Colombia necesita del apoyo estadounidense en muchos frentes, ¿sí? El primer frente, pues, es el frente económico. En este momento, el gobierno de Laureano Gómez está intentando estabilizar todo lo que es la economía del petróleo en el país. Se necesitan inversiones estadounidenses, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a venir la Texas Petroleum Company, ¿no? A hacer exploraciones, a explotar ciertos yacimientos que se están encontrando, todo lo que es la parte del Tolima y todo esto. Entonces, se necesita la inversión, por ejemplo, en petróleo, no es el único campo, pero se necesita de nuevo que vengan los inversores estadounidenses. Colombia está, de todas formas, es una época, pues, compleja económicamente. Por otra parte, y esto es por lo que más se recuerda al gobierno de Laureano Gómez, pues es la época de la violencia, ¿sí? Entre liberales y conservadores, y pues Laureano Gómez lo que va a hacer es exacerbar aún más, digamos, intensificar aún más ese enfrentamiento, y él va a intentar que Estados Unidos, a cambio, digamos, pues de él abrirle la economía del país y demandar un contingente militar colombiano a Corea, va a solicitar pues que Estados Unidos le mande material bélico. Entonces va a haber un proceso de rearme, de modernización del ejército colombiano muy complejo. Incluso en el 52 se va a firmar un tratado con ellos de colaboración militar con los Estados Unidos. Y se puede decir que a partir de la guerra de Corea, el ejército colombiano se va a acercar mucho más a los Estados Unidos, porque pues los modelos del ejército colombiano eran otros, en otro momento eran europeos, ¿no? Y otra cosa que es súper importante, pues una gran necesidad de legitimación política. Laureano Gómez sube solo a la presidencia como único candidato. Los liberales, en respuesta a la violencia conservadora, no presentaron un candidato. Entonces él sube solo, va a ser una presidencia que va a necesitar mucha legitimidad política. Él va a intentar buscarla al mostrarse como un aliado de los Estados Unidos. Entonces, con la adquisición de material bélico por parte de los Estados Unidos, va a enfrentar el asunto de orden público interno, ¿sí? Porque ya pues están formando, los liberales están formando en los campos colombianos pues una lucha, ya armando una lucha de resistencia, ¿no? Y al mismo tiempo pues una suerte de legitimación política tanto a ojos de los propios colombianos como en la escena internacional, donde pues el gobierno de Laureano Gómez fue muy criticado. Y el segundo aspecto que está relacionado con lo anterior es que Laureano Gómez va a adaptar la lucha anticomunista que nos señaló el profesor Andrés Jiménez en la pasada sesión a las necesidades colombianas. Casi todos los países de América Latina van a hacer eso, van a adoptar esa cruzada anticomunista a sus propios fines. Entonces, lo que va a hacer Laureano Gómez es, por ejemplo, identificar al liberalismo con el comunismo, ¿no? Entonces, es muy famosa esa metáfora que él utilizó para referirse al liberalismo colombiano como el basilisco, ¿no? Que era un animal pues terrible, grande, de patas grandes, pero cuya cabeza era así chiquitica, y era el comunismo, ¿no? Ese anticomunismo también pues va a permitir sostener unos gobiernos, una serie de gobiernos que van a ser autoritarios. Desde 1949 Colombia no tenía poder legislativo funcionando, no tenía congreso, no tenía asambleas departamentales, no tenía consejos municipales, ¿sí? Que son los que discuten, digamos, las leyes a nivel nacional, departamental, local. Se gobernaba a punta de decreto. Eso comenzó con Mariano Ospina Pérez. Había censura también de prensa. Entonces se gobernaba prácticamente sin consultar, ¿no? Sin consultarle a los partidos políticos, sin hacer realmente consultas importantes a la población, y el anticomunismo pues servía un poco pues para sostener y justificar esa visión de esas relaciones de poder, digamos, muy autoritarias, muy jerárquicas, ¿no? Entre los líderes políticos y la población en general. Y también pues una idea del país muy tradicionalista, ¿sí? La otra gran fuerza de este momento pues fue la Iglesia Católica.
una iglesia católica que pues tenía también muchos enfrentamientos internos, no era, digamos, homogénea, no era un bloque único de pensamiento, pero una parte importante pues de la jerarquía eclesiástica se volcó contra el comunismo internacional. Lo que intentaron fue pues exaltar los valores católicos tradicionales, vincularlos a la colombianidad, ¿no? Se atacó también pues al liberalismo, eso ya se sabe. Entonces la Iglesia Católica pues va a apoyar al gobierno de Laureano Gómez y en general a los gobiernos de lo que hemos llamado la hegemonía conservadora. Entonces ahí están don Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez, que son los que van entonces a meter sí, a impulsar que Colombia ingrese en la guerra de Corea, en parte por estas razones que les he venido señalando. Pero hay otra que quiero precisar, que ya la mencioné un poquito, y es el posicionamiento diplomático de Colombia en la Guerra Fría. Colombia pues quería ganar espacio como miembro de la Organización de Estados Americanos. Colombia tuvo un cierto protagonismo en el diseño de esa organización, digamos, de las relaciones interamericanas de posguerra. Entonces, pues cuando surgió el conflicto coreano y la ONU pidió ayuda, que los países del mundo, por favor, vengan, los países miembros, colaboremos, que el comunismo internacional está atacando, Colombia intentó desde la OEA hacer la convocatoria para los distintos países de América Latina, pero pues eso no se pudo hacer porque pues, muchos países fueron renuentes, no se sintieron comprometidos. También como miembro de las Naciones Unidas, Colombia, pues en las asambleas generales tenía algún tipo de papel en las votaciones que se hacían, más que todo apoyando a los Estados Unidos, digamos, ese bloque de decisión general. No era entonces un papel decisivo, pero pues Colombia sentía que tenía que hacer una labor ahí. Entonces, pues como miembro de las Naciones Unidas, pues quiso participar en la guerra de Corea, pues hacer, digamos, su aporte. Y una vez más como un aliado regional de los Estados Unidos contra el comunismo internacional. Digamos, la idea era blindar a Colombia y blindar a América Latina de las injerencias del comunismo internacional, y la mejor manera de probarlo pues era parándolo allá en la península coreana de manera pues efectiva. Hay toda una serie de estudios que se han hecho. Este sorprendentemente no es un episodio muy estudiado, ¿no? Todavía le falta mucha investigación. Pues todo tipo, digamos, de apoyos de la prensa, de discursos patrióticos, ¿no? De discursos contra el comunismo, de defensa de la civilización occidental y católica, una serie de discursos que discurrían en la época para justificar esta intervención. Aquí yo les muestro rápidamente un documento. Los historiadores trabajamos con documentos, que es una carta que le dirige en 1950 Roberto Urdaneta, que en ese momento era ministro de Guerra. Se la dirige a Dean Acheson, el secretario de Estado, es decir, ese es el cargo que regula las relaciones internacionales de Estados Unidos. El secretario de Estado, Dean Acheson, ofreciéndole la fragata Almirante Padilla al Comando Unificado de la ONU, ¿sí? Entonces, no solamente, digamos, en este episodio está, digamos, la cuestión del Batallón Colombia, que es lo que casi todos conocemos, sino que la Marina, nuestra Armada, también participó, porque se envió allá la fragata Almirante Padilla, pero por ejemplo esa historia todavía se tiene mucho que conocer y que investigar, como cuál fue el punto de vista de la Marina y pues de la gente que participó digamos, en la guerra marítima con la fragata Almirante Padilla, ¿no? Entonces es una cosa realmente excepcional, ¿no? Colombia fue el único país de América Latina que participó en la guerra de Corea, que mandó tanto un contingente de soldados de tierra como un contingente de la Marina, ¿no? El Batallón Colombia, nosotros no vamos a profundizar mucho hoy en esto, porque esa es digamos, ese va a ser motivo de la charla la próxima semana con nuestro invitado. Y quería mostrarles, yo creo que nos queda un poquitico de tiempo, ¿cierto, Daniela? Nos queda un poquitico de tiempo. Les quiero mostrar un material fílmico muy rápido, que está en Señal Colombia, para que ustedes se den una imagen
sí, un poquito más vívida, acompañen las palabras que yo les estoy entregando con un material fílmico. Permítame un momento, es muy corto. Sí, profe, yo como quedan 20 minutos, creo que puede mostrar el material y dejamos los últimos 10 para preguntas. Bueno, permítame un segundo entonces. Y compartimos. A ver, ahí se está viendo, Daniela. Sí, señor. Por favor, me excusan si de pronto aparece un poquito pixelado el video, pero es como un asunto del Zoom. Espero que escuchen bien. Profe, no suena, entonces dale la opción de... Espere. En el siglo XX los pueblos del mundo se han visto abocados a una tremenda lucha en defensa de las ideas democráticas, amenazadas constantemente por otros sistemas que tratan de imponer sus principios, en cuya esencia está la destrucción de las libertades individuales. Los campos de combate han reunido a hombres de todas las razas y nacionalidades del mundo, que sin ahorro de sacrificios e impulsados por un mismo ideal, vienen librando la gran batalla de la libertad. Colombia, situada en la América del Sur y al lado de las más grandes democracias del mundo, ha querido prestar su contingente en esta lucha y contribuir al triunfo de las ideas democráticas como parte de su patrimonio histórico. Cerca de la antigua y tradicional ciudad de Tunja, que conserva su hidalga estampa señorial, el 20 de febrero de 1951 tuvo lugar la entrega de armas al Batallón Colombia, y en donde el 7 de agosto de 1819 se selló la independencia colombiana. Una coincidencia especial hizo que 132 años después, el 7 de agosto de 1951, los soldados colombianos realizaran su primera acción de guerra en Corea, en forma digna de su glorioso pasado. La sombra del libertador Simón Bolívar acompañó a nuestros hombres en la misma fecha crucial de nuestra historia. 1000 soldados colombianos, de todos los ámbitos del país, de todas las clases sociales, escogidos entre los mejores, formaron el Batallón Colombia. En los cuarteles de la Escuela de Infantería, los soldados del Batallón Colombia reciben las últimas instrucciones antes de emprender el viaje. Con lágrimas en los ojos, pero con temple en el corazón, los familiares de los muchachos colombianos los despidieron antes de tomar el tren militar que los conducirá a Buenaventura. Los integrantes del Batallón Colombia, alegres y animosos, suben a los vagones e inician la marcha. Las tropas colombianas que van a combatir en Corea inician el embarque subiendo a un transporte de guerra que los conducirá al Japón. Pero no todo ha de ser rigor. Terminadas las ceremonias militares, los soldados se divierten. Y allá van. Atrás queda vigilante la imagen de la patria, orgullosa de sus hijos, erguida y firme como su enseña tricolor. Bien, entonces ahí teníamos un video, digamos, pues de propaganda, es tanto informativo como de propaganda de la época. Ahorita lo podemos charlar un momentico, pero quería que lo vieran, porque vieran sobre todo
tanto esta misión, ¿no?, que se había impuesto, por así decirlo, la nación colombiana, digamos, como protagonista, ¿no?, de los procesos que estaban ocurriendo a inicios de la Guerra Fría. Aquí estamos apenas empezando la Guerra Fría, ¿no?, pero es un momento decisivo. Entonces la nación colombiana, pues como parte de una comunidad internacional a la cual quiere, pues, o cuya presencia, cuya participación quiere reforzar, pues se siente obligada, compelida a mandar un contingente militar a la península de Corea. Pero también vean ustedes cómo hay una serie de motivos ahí importantes, la cuestión del comunismo, de la defensa de la libertad, cómo esta historia que está ocurriendo global a nivel internacional también se está justificando con pasajes de nuestra propia historia nacional. Entonces, que sea en Tunja, que se hable de la independencia, que se hagan estas coincidencias entre, digamos, la salida de estos soldados y algún pasaje, pues, de nuestra historia patria, que en este momento, en la década del 50, fue fundamental, digamos, la historia de los héroes patrios, ¿no?, para mantener un poco, digamos, por decirlo, en intentar mantener a la población cohesionada, una población, pues, que está profundamente dividida por la violencia, ¿no? Mm, Permítame, vuelvo a la presentación y, y cerramos. Entonces, el Batallón Colombia, que es un poco lo que más se ha estudiado, repito, tenemos un paso importante respecto a la cuestión del de la fragata Almirante Padilla. Eso se tiene que estudiar todavía. El Batallón Colombia, que se conoce más, pero no tanto, ¿sí? Se sigue necesitando investigación y difusión, ¿no?, que es un poco lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Fue creado el 26 de diciembre de 1950 por decreto. Recordemos que pues ahí no se consultaba ni el Congreso ni nada, pues porque no había Congreso. Justificaban una ley de 1945 que le permitía a Colombia participar en iniciativas que tuvieran que ver con la defensa interamericana. Entonces Colombia ya estaba metida como en la lógica, pues, de defensa del continente americano de posguerra contra el comunismo. Pese a lo que nos estaba señalando el video, que vemos esos soldados ahí como muy felices, contentos, el reclutamiento fue muy problemático, ¿sí? No fue un reclutamiento, hubo gente que pues fue voluntaria, pero otra gente fue por presiones. Incluso se narra que en ese viaje que llevó a los soldados desde Bogotá hasta Buenaventura, hubo deserciones, hubo peleas, hubo gente que a la final se arrepintió. Fue muy difícil, también hubo criterios partidistas, entonces hubo gente que se la llevó, que porque era conservadora, porque era leal. Entonces ese reclutamiento pues estuvo lejos de ser idílico, como lo muestra el video, y el entrenamiento, el equipamiento fue ofrecido por los Estados Unidos, pero no fue gratis, ¿sí? Se supone que Colombia tenía que pagar posteriormente por ese entrenamiento, ese equipamiento que recibió. Entonces, por ejemplo, los uniformes y todo eso eran los del ejército estadounidense. El ejército colombiano no es que fuera en un vacío, digamos, sí tenía cierta experiencia, por ejemplo, en las luchas en los campos en Colombia y todo eso, pero realmente había que entrenarlo para que se comportara como un ejército pues moderno, a la altura de semejante confrontación bélica. Muchos motivos patrióticos, tanto para justificar ante la opinión pública colombiana esta decisión de mandar hombres a la península coreana, también para convencer a la gente de participar, pues que creyera en los objetivos, pero la cuestión militar sí no era muy clara, ¿no? Estos hombres no sabían muy bien a qué era lo que iban, cuál era el enemigo que tenían que enfrentar, como que se fueron enterando, fue allá a medida que pasaban ya que transcurrían los acontecimientos. En total, se dice, hay unas discrepancias en las cifras, como siempre, que participaron más o menos 5.100 soldados colombianos, 300 marineros, pero el primer contingente que partió fue de 1.083 soldados, ¿no? Y participan en muy distintas operaciones. La más notable, la más recordada por los veteranos es la de Old Baldy, por lo cruenta, ¿no? Un enfrentamiento entre los chinos, que eran legión, ¿no? Digamos, no tenían tanta tecnología militar y todo eso, pero eran una enormidad de gente, ¿no?
y eran los Estados Unidos y los colombianos pues defendiendo un punto estratégico, y aquí fue donde el Batallón Colombia sufrió pues la mayor cantidad de pérdidas, una cosa, pues una batalla terrible, ¿no? Cuentan los veteranos. Esto fue el 23 de marzo de 1953, además muy criticada porque ya, digamos, la guerra ya se había desinflado, no le faltaban muchos meses para que se terminara pues de manera negociada, para que hubiera como un armisticio entre las dos potencias enfrentadas. Y el saldo, con las discrepancias, ¿no? Que siempre hay, más o menos 163 muertos, 448 heridos, 60 desaparecidos, algunos volvieron a aparecer, se canjearon con los chinos, y otros también que fueron capturados, ¿no? Entonces, perdónenme, los desaparecidos, sí, qué pena con ustedes, los desaparecidos no se recuperaron, fueron los capturados los que algunos se lograron canjear especialmente con los chinos, ¿no? Esta es una imagen excepcional porque además, digamos, no tenemos mucho material de lo que ocurrió en esa época. Hay un problema de fuentes históricas, pero este es un material excepcional que me encontré en internet de un fotógrafo que se llamaba Gilberto Díaz, que fue soldado, pero él se llevó su cámara y tomó algunas imágenes sobre, digamos, la vida cotidiana, el quehacer, pues, digamos, los enfrentamientos militares, hasta donde él pudo tomar las fotos, y él fue sobreviviente de esta operación Olbaldi, que fue tan cruenta, tan sangrienta, ¿no? Entonces, hay algunas fotos que nos muestran cómo era la vida de esos soldados. Dentro de todo lo que les acabo de decir, y con esto ya termino la exposición, a ver si podemos responder algunas preguntas. La voz que menos se escucha, porque en historia no todas las voces se escuchan igual, las de los poderosos se escuchan más, las de los personajes, digamos, más humildes, con menos protagonismo supuestamente, pues no se oyen tanto. Y aquí la voz que es necesario explorar, y por eso vamos a traer a nuestro invitado la próxima semana, es la de los soldados, la del soldado raso, ¿sí? Esa es la que no se conoce, digamos, muy bien, ¿no? Pareciera, según esta exposición que yo les he entregado, que como que todo lo decidió allá Laureano Gómez, el Partido Conservador, allá de pronto con Roberto Urdaneta, con los diplomáticos estadounidenses, con la gente de la ONU, pero ¿qué podríamos decir más sobre los soldados? Que sin duda pues no eran personas sin ninguna voluntad ni nada de eso, tenían capacidad de decisión, ¿no? Y vivieron esto además en carne propia. Entonces eso es lo que vamos a intentar resolver la próxima semana con nuestro invitado. Perdónenme un momento y hago un anuncio aquí. Justamente para invitarlos la próxima semana. Entonces, vamos a tener la próxima sesión el 4 de junio, pero hemos cambiado el horario porque nuestro invitado no tuvo un asunto ahí, entonces nos pidió que le moviéramos un poquito a las 4:30. Vamos a trabajar de 4:30 a 5:30. Y él es el que nos va a ayudar pues a comprender mucho mejor cuál es el punto de vista de los soldados, incluso a aclarar algún tipo de pasaje militar. Aquí, digamos, los historiadores militares han dicho mucho, ¿no? Pero nos falta más, digamos, mirar una cuestión más desde la historia social, desde la historia cultural, incluso desde una historia política, más desde estos sectores, ¿no? Que no han tenido voz, como el de los soldados rasos. Entonces, la próxima sesión, pues, es el Batallón Colombia y la lucha en la Guerra de Corea. Nuestro invitado es Sebastián Quiroga, que ya es un egresado nuestro del programa de Historia. Vamos a moderar, ahí nos volvemos a encontrar con el profesor Andrés Jiménez y yo vamos a moderar, vamos a hacerlo un poco a modo de charla. Y vamos a charlar con él porque es que él hizo una investigación, su investigación de pregrado fue justamente sobre las narrativas de los soldados rasos de la guerra de Corea, los soldados colombianos. Y esta investigación fue publicada por
por la Universidad del Rosario, y con esto les hago la última invitación. Qué pena, Daniela, yo estoy cambiando acá un montón de pantallas, pero es que quiero que Tranquilo, no hay problema, doctor. los asistentes tengan acceso, si quieren, si les interesa, a este material. El libro del profesor Quiroga está disponible en acceso abierto en la editorial de la Universidad del Rosario. Entonces, ustedes lo pueden descargar gratis, ¿no? Y mirarlo, y hojearlo, y estudiarlo, para que incluso pues podamos dialogar pues, con más elementos de conocimiento con el profesor Quiroga. Y si quiere también, Daniela, de pronto, si se lo piden las personas asistentes, de pronto les podemos mandar el enlace, Vale, sí, y señor. les podemos mandar también el enlace del video que les mostré para que ellos lo tengan. Es un video que está en YouTube en el canal de Señal Colombia, pero entonces la idea es también pues promocionar los libros que tenemos en la editorial de la Universidad del Rosario, que son producto de las investigaciones, en este caso de nuestros egresados, es decir, es una investigación muy bien hecha para que la publique la editorial de la Universidad del Rosario, y tenemos entonces la oportunidad de verla en acceso abierto. Para los que le interesen, la pueden descargar directamente, o si nos lo solicitan, pues les compartimos el enlace para que no se van de pronto a enredar que dónde está o algo así, y lo puedan descargar, ¿no? Les quiero dar las gracias, muy amables. Perdónenme un poquito, que estuve un poquito enredado, pero espero que les haya quedado, digamos, clara la importancia, qué fue lo que pasó. Entonces me gustaría pasar, si ustedes quieren, en el chat. También podemos abrir, los audios si ustedes quieren, pero hay gente que no le gusta, que es tímida. Tenemos unos minuticos, si a ustedes les parece, para responder algunas preguntas. Aquí me señala el señor Carlos Augusto Cobo Cortés, le agradezco mucho por la pregunta. Dice, ¿hay evidencia de presión americana a participar, o se puede decir que el doctor Gómez tomó la iniciativa por conveniencia local y partidista? Y también preguntar si en vida fueron juzgados Gómez y compañía. Entonces son dos asuntos. Sí hay evidencia de presión americana, ¿sí? Es decir, sobre todo la parte del apoyo financiero y militar. No fue una presión que fuera exclusivamente dirigida a Colombia, sino en general a los miembros de las Naciones Unidas, y de manera muy particular también a los países, digamos, americanos que están agrupados en la Organización de Estados Americanos. Se les decía, bueno, pues si ustedes quieren ayuda, si quieren colaboración nuestra, entonces pues ustedes tienen que colocar su parte. Pero algunos países pues se desentendieron de eso, otros mandaron, digamos, ayudas en especie, ¿no? Y el único país que respondió entonces pues de manera, digamos, más efectiva para la época, para los propios fines de Estados Unidos, pues fue Colombia, mandando un contingente, un país que esto no lo digo, por supuesto, en plan como para herir susceptibilidades ni nada, sino midiendo un poco la importancia de Colombia en ese momento. Pues era un país relativamente importante, era un aliado consistente de los Estados Unidos en los escenarios internacionales, pero tampoco era un país, digamos, estratégicamente tan significativo como Brasil, como México, incluso como la misma Argentina, ¿sí? Incluso como los otros países que, digamos, eran un poquito más resistentes a los dictados de los Estados. Por ahí andaba Ecuador, que era un país en ese momento como muy independiente, ¿no? Entonces, sigue sorprendiendo. Es decir, esto que les dije, con esto estoy planteando también una pregunta. Aquí yo les he dicho algunas cosas, pero tendríamos que profundizar más en las razones por las cuales Colombia terminó en la guerra de Corea. Entonces, en síntesis, sí hubo presiones de los Estados Unidos. No solamente fue por iniciativa de Laureano Gómez,
que además hubo cierto oportunismo político de él, porque Laureano Gómez en sus años mozos, en sus años de juventud de la década del 20, fue un antiamericanista pues tremendo, ¿no? Él tuvo que vivir la cuestión de la pérdida de Panamá y todo eso. Entonces, en ese momento, pues él siempre tuvo un discurso muy antiamericano, él tenía ciertas simpatías más, era por regímenes, digamos, autoritarios conservadores en Europa, y de repente aquí pues se vuelve un amigo de los estadounidenses, pero pues todo es para él intentar aprovechar la alianza con los Estados Unidos, pues para él intentar sostenerse de la mejor manera en el poder en un gobierno pues que estaba tremendamente cuestionado tanto a nivel interno como por actores internacionales, otros países que criticaban al gobierno de Laureano Gómez pues porque lo calificaban prácticamente una dictadura. Por aquí me estaban diciendo que la otra parte de la pregunta es que si fueron juzgados en vida, pero pues, señor Cobo, pero juzgados, imagínese. O sea, en ese momento, digamos, la decisión estuvo totalmente justificada, digamos, no fue ilegal, no fue ilegal, no sabemos si fue legítima, podríamos discutirlo, si hubo legitimidad, si de verdad tendríamos que haber ido ahí, ¿no? Pero digamos, digamos que hubiera algo así como una responsabilidad posterior por esto, pues no, ¿no? Entonces, pues no, al menos por esto no, aunque para Laureano Gómez, pues digamos, la memoria colectiva posterior, pues no ha sido muy benéfica con él, ¿no? Uno de los personajes pues más criticados, más cuestionados de la historia colombiana, cosa que también tiene sus asuntos malos porque a veces no nos permite a los historiadores de una manera un poquito más tranquila e imparcial estudiar esos personajes y se quedan como olvidados y la presidencia de Gómez, como la de Mariano Espina Pérez y como la dictadura de Rojas Pinilla, que se ha estudiado un poquito más, merecen mucha más investigación, más difusión, más discusión, ¿sí? ¿Habría algo más de pronto por el chat? O incluso si alguien quiere, si alguien se anima a abrir el micrófono. Tengo unas preguntas, es que estamos estrenando aquí el Facebook Live, ¿no? Entonces, tengo un par de preguntas, si me permiten, las revisamos y las contestamos rápidamente. Concédanme ustedes unos 5 minuticos más. Yo sé que estamos pasados de horario, pero seguramente nos pueden interesar. El profesor Jorge Hernán Rosero, le mando un saludo, dice, ¿este ofrecimiento de tropas no sería parte de un intento por Laureano Gómez de congraciarse con Estados Unidos por sus cercanías con la Alemania nazi y la España de Franco? Sí, hay unos historiadores, profesor Jorge Hernán, que señalan eso, que él se está intentando congraciar, pero también hay un asunto bien interesante ahí, y es que el gobierno de Laureano Gómez tampoco, pese a su apoyo, digamos, a la visión geopolítica de los Estados Unidos, al anticomunismo y todo eso, el gobierno de Laureano Gómez tampoco estuvo plegado por completo a la política estadounidense y hubo dos motivos de fricción interesantes. El primero fue la presencia de misiones protestantes en Colombia. A la jerarquía católica no le gustaba que hubiera misiones protestantes acá, entonces hubo enfrentamientos locales, por ejemplo, entre parroquianos que echaban a los misioneros protestantes y entonces los Estados Unidos iban y se quejaban con el gobierno, no solo con el de Laureano Gómez, ¿no? Sino también con el de Rojas Pinilla lo hicieron. Bueno, es que mire, es que muchos de estos pastores pues son ciudadanos estadounidenses, entonces ¿cómo hacemos? Y el otro que está un poco más cercano a nuestros asuntos es que el gobierno de Laureano Gómez fue firme defensor en las asambleas generales de las Naciones Unidas de la dictadura de Franco. Defensor en el sentido de que pidió su admisión, que fuera admitido. Ustedes saben que Franco pues se vuelve un paria internacional, ¿no? España no formó parte de las Naciones Unidas un tiempo, y uno de los países que más lo defendió y de los gobiernos que más defendió que España ingresara fue Colombia. Entonces, en este sentido, pues tampoco estaba tan plegado al gobierno de Laureano Gómez, pero en efecto hay historiadores que dicen que se pudo querer congraciar con los
con los Estados Unidos por de pronto algún tipo de devaneo con el nazismo, con el fascismo. Ahí hay unas discusiones también si de verdad podemos considerar a Laureano Gómez como un fascista, como un admirador de los nazis. Él ya desde la década del 20 decía que, 20, 30, decía que él no estaba de acuerdo con eso, él tenía discusiones con los fascistas de acá, digamos, los criollos, ¿no? Más un conservador, pues, recalcitrante y todo eso. Me parece que tenía más contactos, era por lo que él era, pues, ferviente católico y anticomunista, entonces, tal vez ahí había algún tipo de, digamos, de afinidades, ¿no? Y el señor Carlos Arturo Corredor dice, ¿cuál fue la influencia geopolítica colombiana posterior en los organismos internacionales después de la guerra de Corea? Hombre, pues esa pregunta es muy buena, pero yo no se la podría contestar con precisión. Eso ya, digamos, sería, digamos, para un internacionalista, un historiador de las relaciones internacionales. La impresión que yo tengo por lo que he leído es que Colombia siempre ha hecho, digamos, no, nosotros tenemos un lugar común en las discusiones que damos muchas veces en redes sociales y todo eso, y nos parece que los servicios diplomáticos colombianos pues están llenos de politiquería y no sé qué, pero a mí me parece por la documentación que yo he alcanzado a ver y todo eso, que Colombia siempre ha intentado, digamos, ser un miembro pleno y cabal de los organismos internacionales de la ONU, de la OEA, a participar en discusiones, crear política pública internacional. Entonces yo lo que creo es que al menos en los escenarios internacionales y en lo que tiene que ver con la ONU, seguramente tras la guerra de Corea, la posición colombiana pues sale, digamos, relativamente fortalecida como un aliado confiable, además de los Estados Unidos, consistente, ¿no? ¿Habría algo más, estimada audiencia? ¿No? No me parecen más. Listo, no, Daniela, no, estuvo muy bien. Entonces yo les quiero agradecer y quisiera invitarlos nuevamente para la próxima sesión, la sesión de cierre, que va a ser un poquito más charlada. Vamos a estar entonces a retomar con el profesor Andrés Jiménez y yo para hacer un cierre. Porfa, excúsenme un poquito el enredo en el que estuve hoy. Y la idea entonces es ya mirar la próxima semana, repito, más el punto de vista desde el soldado, ¿no? Que es un actor histórico que ha sido pues muy olvidado también, digamos, el más olvidado, ¿no? De sus opiniones, de sus convicciones, de sus acciones dentro de las historias, digamos, que se han hecho, que casi siempre han sido historias pues desde la diplomacia, desde la alta política, ¿no? Les agradezco mucho, muy amables. Entonces, Daniela, los que quieran, los que pronto se comuniquen con usted, les mandamos el enlace del video de YouTube y el enlace del libro para que lo descarguen de manera gratuita, y también les estamos enviando las grabaciones de estas sesiones a las personas que se inscribieron con educación continua para que ustedes utilicen posteriormente este material pues para sus propios fines. Muy amables y les agradezco mucho. Le agradecemos, doctor Pulido, por su intervención. Los temas han sido claros y muy interesantes. Y pues a todos por su interés y participación. Damos por finalizado este webinar.